Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión a Teleforo. Con permiso voy a despojarme del tapabocas. Para iniciar el programa de hoy vamos a dar la bienvenida a Freddy Ñáñez, presidente de Venezolana de Televisión. Gracias, Freddy, por siempre aceptar la invitación recurrente que te hago aquí. Muchas gracias, William. Un placer comentar películas y hacer relaciones acá de lo que nos presenta el cine y la realidad. Sí, y ayudarnos también a entender ese mundo, ¿no? Ese discurso del cine. Hoy, Freddy, vamos a hablar de una película muy interesante, española-argentina, pero antes vamos a presentarles una sorpresa y agradezco a Venezolana de Televisión que me haya permitido presentar este trabajo de Omar Acedo, que es un homenaje a nuestro pueblo. Sabe que estamos en una cobertura especial en medio de una circunstancia especial y han sucedido hechos extraordinarios y especiales hace unos días. Y a ese pueblo heroico, ese pueblo luchador, ese pueblo amoroso que está defendiendo su patria, su territorio, su derecho a vivir en paz, vamos a presentarles en estreno aquí en Venezolana de Televisión este lindo homenaje de Omar Acedo. Adelante. La tristeza nubló nuestra alegría, el silencio aturde al retumbar, el miedo nos llegó tan de repente, para que la tierra vuelva a respirar. Detenerse es urgente, nuestra vida vale más, nada existe que supere lo valioso del hogar. Y aunque ahora no te tengas cerca, pronto nos volvemos a encontrar. Nos ha encerrado en casa una tormenta, pero nos reencontrará la claridad. Y si cada uno limpia frente a su puerta, un día mejor para el planeta amanecerá. Pensé que esto nunca pasaría, seguro tú también pensaste igual. Todos pensamos lo mismo, pero nos acaba de pasar. Detenerse es urgente, nuestra vida vale más. No hay dinero que compre un abrazo familiar. Y aunque ahora no te tengas cerca, pronto nos volvemos a encontrar. Nos ha encerrado en casa una tormenta, pero nos reencontrará la claridad. Y si se han cerrado tantas puertas, aunque estés tan lejos, yo te siento muy cerca. Juntos todo es posible. Y aunque ahora no te tengas cerca, pronto nos volvemos a encontrar. Nos ha encerrado en casa una tormenta, pero nos reencontrará la claridad.
Venezuela. Hermoso homenaje, Freddy, de Omar Acedo al pueblo venezolano. Quédate en casa, ese mensaje de solidaridad, de amor, de familia, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo lo viste, no? Y Muy con bonita la con toma. buena factura cinematográfica. Sí, sí, además perfecta. Qué hermosa se ve Caracas y además cantado ahí Sí. con Omar Acedo. Un merecido Con un- homenaje a este pueblo que ha sido pueblo que ha sabido adaptarse a las circunstancias y sacar lo mejor de sí en estos momentos, ¿no? Así es, sin duda alguna. Y sobre todo recordar, ¿no? Mantener el mensaje. A pesar de la progresiva flexibilización, es muy importante que no perdamos lo logrado y que sigamos manteniendo las instrucciones de las autoridades, del presidente de la República, que ha llevado esto con mano muy firme, pero también con mano muy humana. Así que 12 casos presentó hoy la vicepresidenta. sí, así que no está todo bajo control, pero Venezuela está protegida sin duda alguna. No Así está que- ganada la guerra, pero la batalla va bien y depende de ese temple y de esa constancia que tenemos. Yo sé que lo vamos a lograr, por eso hay que quedarse viendo TV Foro, Así viendo es. películas, leyendo libros Y en antes casa. incluso de empezar ya en el tema de hoy, Freddy, también saludar y pedir tu saludo a las madres de Venezuela en su día y al Día del Artista Plástico. Hacer un saludo a todas las madres, a mi madre, por supuesto, a todas las madres, a mi abuela, a todas las madres de este país y, bueno, por supuesto, a los artistas plásticos y artistas plásticas de Venezuela. Fue un día interesante porque Reverón y César Rengifo entraron al Panteón Nacional hace unos 4 años, un día como hoy. Así que valga ese homenaje a los artistas plásticos venezolanos y a las madres, que decir, que ya dejaron de ser solo madres para ser luchadoras sociales, cabeza de grupo, líderes políticas. En fin, la mujer que no solo es madre, sino que Así también hace parir, como decía Silvio Rodríguez, una era. Así es. Así que congratulaciones. Bueno, saludos a todas. Bueno, fíjense, hace una semana se conmemoró, se recordó el Día Internacional del Trabajador, se celebró en el mundo y se recordó las luchas de los mártires de Chicago, la famosa jornada de High Market, las víctimas, pues los mártires de Chicago que murieron luchando por la jornada de 8 horas. Hoy en TV Foro hemos querido a una semana de esos hechos recordar, pero sobre todo reflexionar cómo ha visto el cine el mundo del trabajo, que además hay un montón de películas, ¿no, Freddy? Montones, desde perspectiva documental, política, panfletaria, desde obras de una alta factura, desde el punto de vista poético, que han reflexionado sobre el tema del trabajo, el mundo del trabajo y el cine. Y hoy queremos presentar una película española-argentina del año 2006, se llama El Método, del director argentino Marcelo Piñera, que es basada en una obra teatral que lleva por nombre El Método Oronjol del dramaturgo catalán Jordi Galcerán. Entonces, vamos a reflexionar un poco sobre esos mecanismos, esos métodos de selección de personal, la lucha entre la psicología y la sociología empresarial sobre este tema del trabajo moderno. Freddy, ¿cómo ves tú, para empezar, antes de que presentemos nuestro primer clip, este tema? Un tema abordado desde la única posibilidad para abordarlo, que es la ideología. De acuerdo a cómo miremos nosotros las relaciones sociales, las fuerzas sociales, podemos crear un relato tal o cual sobre el problema del trabajo. Es decir, podemos tener una óptica crítica de cómo se ha venido desarrollando el trabajo a través de la historia y podemos en ese sentido acusar los niveles de explotación que han existido y que todavía existen, o bien podemos, desde una perspectiva mucho más empresarial, corporativa, desde la lógica del capital, sublimar el trabajo y entenderlo como una gran recompensa y como una forma de, digamos, de prosperar dentro de la escala social. Así que hay como dos lecturas en torno al tema del trabajo. Una que lo sublima, que vendría siendo la lectura del capital, sistema. del sistema, y otra que lo devela, vamos a decirlo así, que lo construye. El mismo Carlos Marx, en su maravillosa obra El Capital, cuando tú lees los primeros capítulos, es como si estuvieses leyendo una novela donde te muestra con detalle las condiciones laborales de las fábricas de Inglaterra y te va narrando precisamente la postura de los cuerpos, la poca luz, las condiciones de miseria que ya tiene el propio puesto de trabajo, y es como si estuviese describiendo una cárcel, como si estuviese describiendo un campo de concentración tal cual. Y entonces, es a partir de esa idea del trabajo que se genera ese planteamiento además de la gran contradicción entre el capital y el trabajo. Tal cual. Y entonces, bueno, cualquier película que nos hable del trabajo nos va a hablar desde una perspectiva ideológica, lo cual no impide que nosotros podamos, en cualquiera de las lecturas que tengamos,
también empezar a producir algunas ideas y a quitar las capas que puedan tener el discurso. En el caso del método es muy interesante porque aquí vamos a ver un contraste fuerte, bien marcado, que no permite que nos salgamos o que busquemos en los símbolos de la película otras lecturas, sino que la lectura es como muy estructuralista dentro por lo menos de la película, que incluso da un paso más allá de la obra de teatro, se arriesga más, se politiza más. Yo creo que este director Piñero es un director que ya demostró con Kamchatka, si no estoy mal, en el año 2002, una película sobre la dictadura militar, una película sobre el problema de tener como la esperanza de una utopía y de, a pesar de estar bajo persecución, conservar la alegría y conservar como el deseo vivo de poder construir un lugar donde el mundo sea diferente. Y Plata Quemada, que es más una película del 2000, que es basada en la novela de Ricardo Piglia, que es una película cine negro, de delincuentes, donde también se logra apreciar el perfil del sujeto delincuencial y cómo se logra como desentrañar allí una subjetividad diferente. Así que es un director de cine político. Y lo que vamos a ver acá es un documento político que nos... Pero a través de la ficción. A través de la ficción, pero que nos exige a nosotros además la elaboración. Bueno, el método, no vamos a hacer spoiler, pero por supuesto tenemos que presentar algo de la película porque hoy, después de terminar esta hora de conversación con Freddy, van a poder disfrutar completa de la película. Así que no vamos a ver en extenso los detalles de la película porque ustedes mismos van a poder verla. Pero básicamente 7 personas que han sido seleccionadas a través de distintos métodos llegan a la fase final de un concurso para optar a un alto cargo en una importante empresa española. Vamos a ver cómo arranca la película El Método, de Marcelo Piñero del año 2006, en este teleforo, El trabajo a través del cine. Adelante. Desde anoche están llegando a la capital de España decenas de miles de jóvenes convocados por más de 800 movimientos antiglobalización. La multitud se prepara para manifestarse contra la reunión de algunos de los hombres que definen el futuro del planeta. Me parece que va a haber follón. Mientras unos reeditan viejos símbolos ¿Si no voy al cole? condenados al olvido, Follón va a ver si no vas al cole. Venga, acabamos. ya han intentado romper el cordón policial. Efectivos de las fuerzas de seguridad. ¿Has visto lo que está pasando en la calle? Veces visto antes. ¿No deberías dejarme el coche a mí? Cada vez más. Sandra. Se iniciaron hace más de 20 años. ¿Quién ha sido? Hay coincidencia en que aquí existe demasiada gente y demasiado espectáculo. Como ya sucedió en Seattle, Praga y Génova, se teme que se repitan en Madrid las escenas de violencia de los grupos anticapitalistas más radicales que acusan al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial de ser instrumentos de las multinacionales para explotar el trabajo infantil, vender alimentos manipulados y convertir al planeta en un basurero. Por su parte, tanto las autoridades del FMI como el... Se determinan los hechos en la protesta de los manifestantes concentrados en Madrid. Pero mientras estos son conductas políticas neoliberales, aquellos que son es vital para ofrecer el tercer mundo y que solo a través de la No, hoy no, Roque. Gracias. Pronto sabremos las medidas que saldrán de esta cumbre. Mientras tanto, Madrid se ha transformado en una especie de calle intransitable. Los controles policiales, las calles cerradas al tránsito y las vallas de construcción hacen de la ciudad un verdadero infierno para sus habitantes. Se borran algunos que respetemos el derecho a manifestarse, pero no respetan el derecho que tenemos los demás a trabajar. Y no olvidéis que van a manifestarse contra las multinacionales y a correr delante de nuestra policía con unas zapatillas fabricadas por esas mismas multinacionales. Voy aquí mismo, a la Torre de Eiffel. Bueno, así comienza esta película que vamos a ver completa, repito más tarde, Freddy, El Método, de Marcelo Piñera. Tú decías en tu intervención inicial, hay dos formas de ver el abordaje que ha hecho el cine, o sublimando el mundo del trabajo y convirtiéndolo como una suerte de utopía del sistema, o cuestionándolo, de alguna manera una lectura política, marxista, crítica, de cómo en el sistema capitalista y la sociedad occidental el trabajo es muchas veces, o la mayoría de las veces, una forma de explotación
y de dominación de la sociedad. Una forma de explotación que además nos va a poner en evidencia las distintas capas de injusticia que sostienen a una sociedad y que sostienen a una cultura y que sostienen a un sistema. Por eso el cine juega aquí el papel interesante de mostrarnos, o bien, las contradicciones para que nosotros podamos en ellas poder elaborar, o lo contrario, tapar todas las contradicciones, todas las fisuras y mostrarnos un mundo monolítico donde el trabajo es así como es y ya, y no pasa más nada. Entonces, cuando se tratan de películas, recuerdo esta película de Will Smith, En busca de la felicidad. Sí, es relativamente reciente. Por hablar de una película que pudiera hacer contraste con esta que vamos a ver, que se trata del método, ¿no? En esta película Will Smith es un padre soltero, desempleado, que lucha para conseguir un empleo, un hombre talentoso, un hombre virtuoso, un hombre con valores, un hombre emprendedor, pero que al principio encuentra todas las puertas cerradas porque no tiene un empleo y él tiene que, digamos, valerse de sí mismo como corresponde a cualquier sujeto moderno para tener un lugar dentro de la sociedad. Además tiene un hijo. Acá este protagonista va a sufrir y va a sufrir y va a sufrir las incomprensiones, las exclusiones, las injusticias, va a conocer la calle, va a conocer el despojo y luego consigue un empleo dentro del sistema y la vida le cambia radicalmente porque a partir de conseguir el empleo, bueno, logra incorporarse al sistema y ya la vida a partir de allí es color de rosa. Ese es, digamos, el relato más o menos del capitalismo, claro. que dice, bueno, que el trabajo es bueno, primero, y luego que el trabajo, no solo que el trabajo es bueno, sino que el trabajo realmente es algo que el individuo se tiene que fraguar desde su propia lucha y desde su propia persistencia, como si fuese un problema del individuo. O sea, como que nosotros tengamos o no tengamos trabajo, depende de nuestra actitud, o depende de nuestra suerte, o depende de lo que nosotros hayamos hecho o no hecho para conseguir ese trabajo. Entonces ahí primero la disociación del trabajo como un hecho social y como un derecho social, y luego el individuo, el yo, como un sujeto aislado de su entorno. O sea, cuando tú ves esa película no estás viendo a un país en recesión, que un país en recesión económica es lo que produce desempleo y lo que produce pobreza y produce injusticia. O sea, un mundo donde el capital se concentra cada vez más es un mundo que va a producir mayor cantidad de exclusión. Entonces, ahí tú no puedes hacer la crítica en una película como esta porque la película te va a atrapar en una especie de mitología en donde el que está mal es el individuo que está fuera Claro. del trabajo, no el sistema. Y lo que depende parece ser es tu actitud frente al trabajo y no el hecho social del trabajo. Claro, porque está como el gran himno pues, del capitalismo y de la sociedad liberal, que es las oportunidades. O sea, tú naces, se supone que Gustavo Cisneros y mi papá nacieron con las mismas oportunidades. Solo que Gustavo Cisneros las aprovechó más, no sé, Claro, se levantó más temprano, tuvo más talento, fue mucho más audaz, fue más disciplinado, fue más correcto. Y luego, bueno, fue el dueño de casi todo un país. Entonces, estas falacias que están allí en el cine, cuando se ponen en el cine, se ponen porque se está elaborando de todas maneras una ideología en torno al trabajo, o sea, una subjetividad en torno al trabajo para evitar cuestionarlo, pero sobre todo para comenzar a aceptar los nuevos niveles de explotación que se van desarrollando durante el tiempo. Esta película que vamos a ver, El Método, es interesante porque nos coloca dos panoramas al mismo tiempo. O sea, una afuera, que es donde está el mundo, con problemas, con conflictos, un mundo político, y una adentro, que es donde pareciera estar desarrollándose casi todo el asunto, aunque verdaderamente el telón de fondo, que es lo que va a ocurrir o lo que viene ocurriendo en el mundo desde los años 90 hacia acá, el desplome de un modelo, el desplome de las economías, el desplome de las propias falacias del capitalismo, en este lugar, en esta especie de útero, de esta especie de encierro, se empieza a jugar nuevas maneras más sofisticadas, más agudas, para elaborar el mundo de la explotación por venir, el mundo en el cual la explotación va a ser cada vez más invisible. Entonces, allí el cine ha sido un gran constructor de relatos y también nos permite contrastar todos estos relatos para poder nosotros establecer, como hemos dicho, alguna crítica más allá del cine. Digamos, no estamos haciendo acá una elaboración crítica de la película como tal, pudiéramos hablar un poco de eso. Claro. Lo interesante y lo pertinente del método en este momento y analizando el tema del trabajo en el mundo actual,
lleno de incertidumbres, no sabemos qué va a pasar después de, ¿Cómo de se van la, a de la transformar? pandemia, ¿no? cómo se transforman los puestos Ahí de hay trabajo. una crisis económica mundial derivada de la pandemia, crisis en parte, económica mundial. donde se está replanteando también. La gente está pensando si puede trabajar más tiempo desde su casa. Una crisis paradigmática Digo, una del crisis que trabajo. rompe todos los paradigmas. Pero fíjate, en esta película, volviendo no a la trama, sino al discurso que está detrás de ella, pues una película, como tú has dicho, bien política, hay un elemento central que caracteriza y que se convierte en el sostén del desarrollo argumental de la película, que es la competencia. Correcto. Es decir, el discurso del liberalismo desde Adam Smith en adelante es: hay que competir, el mundo es un mundo competitivo, hay una mano invisible que guía a los que compiten bien y permite la riqueza de las naciones, y bueno, y otras naciones no son tan afortunadas, no saben aprovechar las oportunidades, no saben competir, y esto se va a plantear, eso que es un planteamiento político, ideológico, sociológico, se va a plasmar en esta película. Vamos a ver este segundo fragmento del método, muy cortico, para que veamos cómo se expresa ese concepto dentro de la película. Adelante. ¿Se están encendiendo? Sí, eso parece. A ver qué nos cuentan las máquinas. Parece que no nos cuentan nada. Eso, hay que esperar. A mí me ha salido una nota. ¿Qué dice? ¿A vosotros no? No. No. ¿Queréis que la lea? Buenos días a todos. Dekia quiere darles la enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Ustedes son los finalistas de las entrevistas y pruebas anteriores, por lo que han demostrado sobradamente su capacidad y experiencia para ocupar el cargo. No obstante, hoy se decidirá quién es el más apto. Si en algún momento consideran que alguna de las pruebas que les haremos no es aceptable para ustedes, pueden abandonar el proceso. Nadie está obligado a hacer nada que no quiera, pero mientras permanezcan en la sala deberán aceptar las condiciones descritas en el método Gronholm. A mí empieza a inquietarme de verdad esto del método Gronholm. Quizá deberíamos preguntar y aclarar qué es antes de seguir, ¿no? La verdad es que, joder, si vamos a estar metidos todo el día aquí dentro, lo mínimo es que alguien dé la cara, ¿no? Aquí hay otra nota. La primera prueba... No, por favor. La primera prueba es la siguiente. Les hemos dicho que son los últimos aspirantes, pero no son los últimos 7 aspirantes. Entre ustedes hay un miembro de nuestro departamento de selección de personal. Vuestra primera tarea es averiguar quién de ustedes no es un auténtico candidato. Yo pensé que esto iba a ser solo una entrevista. Qué bueno. Bueno, ¿por qué? Bueno, la prueba es buenísima. Porque claro, cuando hemos entrado todos pensábamos que éramos iguales, que éramos candidatos. Y ahora resulta que no. Yo he leído algo de esto. Se hacen pasar por candidatos y así nos pueden observar de cerca, pueden escuchar lo que decimos. Bueno, vamos a hacerlo. A ver quién es el topo. Yo creo que si aquí hay un topo, ese eres tú. La competencia, los métodos de selección personal que me recuerdan la famosa teoría de Darwin, la selección natural. Correcto. Sí, la naturalización de una cosa que vendría siendo un fenómeno, que es poner a competir a dos personas que no tendrían por qué competir, porque cada quien tiene una característica singular y porque realmente la escasez es una invención economicista. La escasez es lo que provoca o legitima pues, la competencia. Y cuando las cosas se naturalizan, entonces viene allí el peligro, porque se convierten en hechos incuestionables, en hechos panteístas, en hechos que no pueden ser por el hombre entendidos ni transformados. Entonces lo interesante es que estos métodos que le ponen estos tipos de nombres, por cierto... Son nombres extraños. Nombres extraños, por cierto, este es un método inventado por el dramaturgo, un poco para darle el prestigio, pero cada empresa como que lo inventa y cada empresa saca su prestigio, pues precisamente de este tipo de trabajo de psicología
realmente es psicología de masa, pero que quieren aplicarla o convertirla en una psicología individual. Es decir, desvirtuando precisamente los aportes que dio el psicoanálisis, que dio Freud en el psicoanálisis. Hay una anécdota interesante en la biografía de Freud que dicen que cuando él en 1907, que fue la única vez que viajó a Estados Unidos, iba con Jung, y van en el barco llegando a Nueva York, ven la Estatua de la Libertad y de pronto dice la leyenda que Freud le comenta a Jung: fíjate, nos están esperando y no saben que les llevamos la peste. Le llevaban el psicoanálisis, le llevaban la teoría del inconsciente. Y creía Freud que con ello se iba a revolucionar una nación como los Estados Unidos. Al final, tristemente, lo que sucedió es que quien salió apestado por el capitalismo fue el psicoanálisis y no al revés. Sin embargo, habría que decir que a pesar de la adaptación que puede tener el psicoanálisis o la psicología analítica en el capitalismo, y que lo tuvo y que le dio muchísimo rédito al capitalismo contemporáneo, a pesar de eso, el psicoanálisis lo que venía proponiendo era cosas completamente diferentes, que primero el individuo no era un yo autónomo, aislado y no se encontraba en su adentro, sino que el individuo era una especie de tramas construidas por diferentes traumas, dramas y por una historia, que al final era una historia compartida, porque eso es lo que prácticamente nos plantea Freud con la creación de una teoría como esta, como la teoría del inconsciente, que el capitalismo la cambia, la fuerza, la despolitiza y la convierte en una herramienta de control ideológico. Claro, pero estos métodos, que todos en algún momento hemos visto estos métodos o estos test psicológicos, estos mecanismos para filtrar, para buscar al más apto. Fíjate que el lenguaje es ese lenguaje naturalista de la selección de personal, de la selección del más apto, del más capacitado, de la libre competencia. Ellos están ahí bajo unas reglas que ellos todavía desconocen cuáles son, nadie les ha dicho cuáles son las reglas. Pero están libremente. Están libremente y van a competir. Parece que eso es un hecho sano, que es un hecho hasta natural y hasta bueno, podría decirse, porque permitiría que los mejores trasciendan, alcancen los cargos directivos en una sociedad, en un mundo empresarial, y bueno, los otros tendrán que esforzarse, ¿no?, la próxima vez. Ese es el relato que cuestiona, de alguna manera, y sobre el cual se va a desarrollar el cuestionamiento implícito que hace la película. Claro, esa propuesta muy liberal. Y está la patologización del sujeto, que es considerado por el método el sujeto del error, el que se va a mover en el error, el que no va a estar dentro de esos valores que solo el método sabe cuáles son positivos y cuáles son los negativos para los propósitos a que están siendo convocados. Por cierto, nuestros protagonistas están siendo convocados no para ir a un telar a trabajar en una máquina, ni para ser construir. parte de la élite. Es para ser parte de la tecnocracia o la tecnoburocracia, que va a ser la que controle el mundo que va a venir, porque esta película es premonitoria en eso. Es en el 2005, en el 2008 más o menos va a ocurrir la crisis financiera, el estallido de la burbuja financiera, que va a afectar a todo el capitalismo planetario y que va, digamos, a poner en evidencia las mentiras que tiene el propio sistema. Entonces esto es una corporación que busca una élite que dentro de esa élite viene escogida a través de sus currículums, sus historias de vida, a través de un proceso de vigilancia, digamos, que va a ejercer la compañía o la corporación. De experimento de ingeniería social. De ingeniería social para buscar qué, a qué individuo quieren producir, cuál es la subjetividad que queremos producir para que comande, digamos, el mundo que va a venir a partir de la agudización de las contradicciones. O sea, a partir de allí, qué tipo de crueldad, qué tipo de visión del sujeto, de la sociedad y del trabajo tenemos que tener allí para que tome las decisiones. Me recuerda mucho a los caporales que se sentían blancos por el solo hecho de tener a su mando a otros y que se sentían, digamos, dueños. O es el típico empresario o gerente que se considera afortunado por haber conseguido un contrato multimillonario para sus jefes, como si en todo caso estuviese hablando de su propia empresa o de su propio patrimonio. Hay como ese tema de construir una subjetividad, instalar una subjetividad o una ideología directamente que termina desclasando o termina borrando la contradicción de clases, y allí es donde está precisamente el éxito del capitalismo, en despolitizar lo que por esencia es político. Así es. Hay un hecho que se produce en la película, y con esto vamos a introducir el último segmento de la película del método, porque recuerdo, ustedes la van a ver completa, la van a disfrutar aquí en Venezolana de Televisión dentro de unos minutos, pero que nos dice lo siguiente.
¿A quién sirve cuando tú vas al trabajo? Es decir, ¿cuál es tu autonomía como trabajador? ¿A quién le entregas tu vida? Marx decía, el trabajador termina alienado porque el trabajador percibe que el producto de su trabajo no le pertenece. O sea, él va todos los días a una fábrica a trabajar, entrega su vida, se va muriendo, pero él sabe que lo que él recibe es una parte ínfima, él percibe eso, su salario no le alcanza para llenar sus expectativas. Por eso Marx decía... Y nunca ve el producto. Y nunca ve el producto. Porque él el solo pone producto un lo botón. ve en los dueños de la fábrica, que tienen yates, que tienen edificios. Y porque él pone un botón solamente, Exactamente. es parte de una parte del proceso. Y Marx decía, de ahí viene el proceso de la alienación. Es decir, tú dejas de ser tú mismo, eres alienado de la cultura, de los valores de esa empresa. Aquí se produce un momento muy interesante, vamos a ver este segmento, donde hay un debate sobre a quién debe servir un alto gerente de una empresa que es seleccionado por sus propios compañeros. Veamos. Pues gracias por la confianza, señores. Pero Julio, este eres tú, ¿no? Esto fue hace 3 o 4 años, ¿no? Sí, mayo de 2001. Era una planta química, ¿verdad? Sí, una fábrica de pesticidas. Claro, tú eres el que denunció esa empresa porque estaba contaminando. Bueno, hice lo que había que hacer para evitar una catástrofe. ¿Cuándo dices que fue? En mayo del 2001 lo pone aquí. Además saliste en todos los telediarios, me acuerdo. Pero si tenemos a todo un héroe nacional entre nosotros. Gracias, de verdad. Bueno, yo de todos modos hubiera preferido que esto no pasase a mayores. Pero... Lo estás poniendo un poco difícil a los demás, ¿eh? ¿Y qué pasó después de que hicieras la denuncia? Ah, bueno, conseguimos detener la contaminación. Se evitó una catástrofe. ¿Es verdad que hubo 200 despedidos? 200, sí. 200. Bueno, entre dos males se evitó el mal mayor. De todos modos, yo intenté arreglarlo desde dentro de la empresa. Por supuesto, intenté convencer al consejo. Se trataba de realizar algunas inversiones y eso implicaba reducir ganancias por unos años. En fin. A ver, hay una cosa que no entiendo. ¿Este artículo lo incluiste tú en el currículum o lo ha averiguado toda la empresa? No, yo no lo incluí. No, tampoco es que yo lo vaya ocultando, pero lo cierto es que, bueno, no considero que forme parte de mi currículum. O sea, han hecho los deberes. Hay una nota. ¿No la tenéis? Decidan a continuación qué harían con la candidatura de Julio Quintana al puesto si ustedes fuesen parte del departamento de personal de esta empresa. La decisión que adopten determinará si Julio Quintana continúa o no con el proceso de selección. Bueno. Me parece que empezamos a saber de qué va esto del método Gronholm. ¿Tendrán una así guardada para cada uno de nosotros? Hombre, yo pienso que como punto de partida, ¿no? Que hoy en día la ecología y el respeto por el medio ambiente es un factor que ninguna empresa decente puede prescindir de tener. Enrique, me parece que tendríamos que encarar el problema de frente. Se trata de decir si confiaríamos en Julio, ¿no? Disculpa que lo diga así. Decidir sabiendo que has sido capaz de traicionar a la empresa para la que trabajabas. No, cuidado, yo no he traicionado a nadie. Avisé, ya lo dije. Intenté arreglarlo en el consejo. No es mi intención ofenderte, ni niego que lo intentaras de todas las maneras, pero desde el punto de vista empresarial fue una traición. Que no, yo no la traicioné. A mí no me dejaron otra opción si no quería formar parte de una catástrofe en el Duero. Yo no estoy diciendo que hicieras mal. En serio, es que no quiero entrar a juzgarlo. Pues lo estás juzgando. No, no lo estoy haciendo. Sí, joder, lo estás juzgando desde el momento que estás diciendo que es una traición. Se trata de decidir como si fuéramos ellos. No se trata de juzgar a Julio. Hombre, si os parece, el método de votación anónima funcionó muy bien antes. No admito que se considere traición a lo que yo hice. Intenté todo lo que está en mi mano. No me dejaron otra salida. No, sí, para mí es muy importante saber que no traicionaste Que no a la empresa traicioné. por tu propio beneficio, sino, digamos, por el bien común. Habría sido irreparable para el río. Además, tarde o temprano, la planta terminaría cerrando y con un mayor costo en imagen para la Casa Central. Sin más que ver cómo hablan de él en el artículo. Perdona que insista, pero ¿no se discute la moralidad de la decisión que tomó Julio en su momento? Lo que se discute es si nosotros lo seleccionaríamos para el puesto en caso de que tuviéramos la responsabilidad de hacerlo. Lo que hay que debatir en última instancia es dónde deben tomarse las decisiones. Hombre, visto así... No, visto así tampoco.
tampoco. Lo que nosotros tenemos que discutir es cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones. Si la empresa os pidiera que hicieseis algo ilegal, ¿lo haríais? Bueno, aquí vemos esta parte de la película. Como estamos en vivo, Freddy, y esto es dinámico, vamos a aprovechar un momento, me estás diciendo allá arriba del estudio, que vamos a ver un mensaje en el contexto de esta cuarentena, un mensaje del presidente de la República. No lo tenemos todavía. Por favor, me avisan cuando lo tengamos listo. Porque, bueno, es importante, y así comenzamos el programa, ¿no? Con el clip de Omar Acedo, haciendo énfasis en la necesidad de respetar la cuarentena, en mantener las medidas que se han dictado, que han sido muy beneficiosas para nuestro país, y es muy importante que nuestro pueblo, bueno, disfrutando, viendo películas, haciendo tareas, haciendo juegos, nos conservemos disciplinadamente respetando la cuarentena. Bueno, atentos todos. Sí, así que apenas tengamos ese mensaje, se lo vamos a transmitir aquí en Venezolana de Televisión. Freddy, bueno, lo mismo que decíamos, ¿no? Estos métodos que nos dicen a quién debe servir, de quién terminan siendo propiedad el trabajador, así sea un gran gerente de una empresa o el más humilde de los obreros. Y además, ¿a qué preceptos, a qué ideales, a qué valores? Porque también todo esto tributa a un material subjetivo del mundo. O sea, no solamente nos explotan físicamente, materialmente, produciendo cosas o especulando con cosas, sino que también la explotación es doble. Por eso hoy busqué este libro de Ludovico Silva, La plusvalía ideológica. Extraordinario. Que es un libro que tiene mucha vigencia y mucha lectura, porque precisamente el marxismo, una de las cosas que dejó como tarea pendiente o que dejó abierto en todo lo que desarrolló de la idea del poder, de la idea del trabajo, de la idea de la igualdad, es el problema de la ideología. ¿Dónde y cómo se fragua la ideología? Y en todo caso, ¿qué viene siendo pues el tema de la ideología? La ideología Marx la pone como una analogía, en un principio, como una analogía de la cámara oscura. Es decir, Sí, que la falsa conciencia. La falsa conciencia del mundo que nosotros vemos al revés. Así es. Pero luego la desarrolla un poco más y empieza a entender eso, precisamente que la ideología solo puede ser entendida en oposición a una conciencia. O sea, que la ideología se da en el campo del inconsciente, y ahí toca la punta con Freud, o está en un campo que nosotros no hemos hecho todavía plenamente consciente, y por eso la obediencia a procesos de trabajo que van contra nuestra propia salud, contra nuestros propios valores o contra la propia naturaleza. Es la única manera de poder hacerlo. Acá lo que estamos viendo es precisamente un juicio de valor que se le hace a uno de los concursantes en el método, que tiene en determinado momento una postura ética frente a la empresa. A un problema social, ecológico, social, y esto es sopesado por los mismos participantes del método. Por lo tanto, una de las cosas que quiere el método es ir quitando las fragilidades que pudieran poner en riesgo el capital de una empresa o los intereses de una empresa. El compromiso ético, la vejez es otro asunto que se toca importante, pues ahora en la modernidad. El problema de los afectos o el problema del amor o de la fidelidad. Así es. ¿A quién le eres fiel? Exactamente. Perdón, Freddy, disculpa que te interrumpa. Me dice que ya tenemos el mensaje del presidente, así que vamos a verlo, vamos a ver este importante mensaje y seguimos aquí en Telefónica. Adelante. Este mensaje va dirigido a todos los líderes, lideresas de las comunidades de nuestro pueblo, a los ministros, ministras, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas. He estado viendo una relajación de la cuarentena con actos públicos. No puede ser. Vamos a disciplinar la cuarentena. 0 actos de masa, 0 acto público. Lo he estado viendo. Fíjense ustedes, ayer tuvimos 14 casos, hoy 12 casos. Hay un incremento en los casos. Para nosotros pudiera ser una alarma, y tiene que serlo. Vamos a retomar el espíritu disciplinado, voluntario, consciente, social de la cuarentena. Y basta relajitos de estar haciendo actos de masas, actos públicos. Tenemos que enviar un mensaje de disciplina, de cohesión, de unión. Vamos pues a la cuarentena todos, para cuidar a nuestra patria, seguir cuidándola y seguir avanzando victoriosos. Vamos pues.
Cuarentena disciplinada, cuarentena social, cuarentena consciente. Adelante. Bueno, escuchábamos ahí importante mensaje del presidente de la República, Freddy. Lo decíamos al principio del programa. Venezuela ha obtenido un éxito incuestionable, indubitable, contundente en controlar la cadena de contagio, que fue el primer objetivo que habló el presidente hace ya 2 meses. Pero los casos siguen apareciendo, porque evidentemente es una enfermedad de un alto nivel de transmisión y de una alta sensibilidad a la salud pública, por la forma tan particular en que se puede transmitir. Si se relaja la cuarentena, y lo acaba de decir también, el presidente lo que está diciendo de otra manera, con su lenguaje y un domingo en la noche haciéndonos un llamado de atención a todas y a todas, es lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud. No podemos ir a un desmontaje de medidas de disciplina social, porque eso pondría en riesgo lo avanzado y podría haber un rebrote incluso mucho más peligroso de la enfermedad. De tal manera que, bueno, me gustaría tu opinión sobre este mensaje, que creo que es un llamado de atención, me parece muy pertinente, para que todos reflexionemos sobre este tema. Pertinente y efectivo, porque creo que el entramado social que caracteriza al pueblo venezolano, a nuestro país en este momento, ha logrado dar resultados importantísimos, como que precisamente la cuarentena se haya tomado a tiempo, el uso del tapaboca que se haya hecho masivo y de carácter obligatorio, donde la gente se comprometió precisamente a cuidar su salud y cuidar la de los otros. Y creo que, bueno, este llamado de atención viene al pelo precisamente para que no cantemos victoria, porque el hecho de que tengamos una curva aplanada y que la mantengamos aplanada no significa que estemos libres de que se dispare en cualquier momento. Todo lo contrario, debemos cuidar precisamente lo que hemos logrado. Sería una tontería hoy retroceder. Hemos avanzado, llevamos 2 meses más o menos de cuarentena, y sería una tontería hoy relajar. Vamos a hacer un corte, Freddy, en este programa, sí, con noticias, con hechos que están sucediendo, y ya regresamos aquí con Teleforo, con disciplina social, con la cuarentena y con el análisis del método. Ya regresamos. Sí, vamos a pedir de la primero. Cerramos con esto. ¿Qué? ¿Con quién? Así, vale. Claro, podemos hacer tenemos este virus, evitamos que contaminemos a nuestros familiares y nuestro núcleo, pues son medidas que se toman. Con todo el amor, recibiendo a nuestros hermanos venezolanos que regresan a su patria. Al principio sí, la idea de donde íbamos a llegar era distorsionada por muchas cosas que se decían, pero al llegar aquí nos damos cuenta que es diferente y bueno, aquí nos han recibido con mucho amor, mucha atención. Fue difícil el proceso de venir hasta acá, pero se cumplió. Llegan con una experiencia de vida tremenda
y son bienvenidos en su patria. ¿Tienen patria? Venezuela es única. Que Dios la bendiga. Compatriotas, bienvenidos. Estás viendo Programa Especial. Estamos de regreso en Teleforo analizando la película El Método y sobre todo el tema del trabajo, el mundo del trabajo visto por el cine con @luchalmada, Freddy Ñáñez. Freddy, me llegan aquí un par de mensajitos, bueno, otros más. Verónica 1970, lo decía una querida amiga, dice, un buen hábito en cuarentena, ver el programa, me encanta. Y aquí hay un comentario de nuestro amigo José Sosa, @papelazo, que dice, la competencia es la esencia ciertamente, ¿no? Me imagino que se refiere a la película. Pero ¿hasta dónde, se pregunta, es aceptable el método mismo? Ver con naturalidad ese método de competencia no es equiparable a ver sin preocupación el contrato para destruir el país de Silvercorp. Interesante, ¿no? El análisis que es, o sea, cuando no hay ética en un trabajo, bueno, tú puedes hacer un contrato por cualquier cosa, hasta para matar un presidente o destruir un país. Pero aún más, se lava, digamos, la naturaleza de una empresa como el asesinato o el genocidio, se lava bajo la máscara de una corporación y de un asunto contractual, como si se estuviese hablando. Yo leí ese contrato aquí entre paréntesis, sí. Y es, o sea, es un asco, es una especie de, es la mayor ignominia que uno pueda ver plasmada, porque estos tipos están hablando de asesinatos y le llaman al asesino el contratante y el contratado con una serie de tecnicismos. Los servicios que debe prestar. Los servicios que debe prestar, son una serie de tecnicismos que tú dices, bueno, este tipo, no sé, uno respetaría más, ¿sabes? En tiempos de barbarie a la gente que está en una guerra frontal y que habla de matar y que habla de venganza, que a esta gente que quiere como limpiarle la cara a uno de estos. Más o menos pasa así con el método, llamarle método a algo que no es más que un sometimiento a la tortura, que un sometimiento a la obediencia. Una tensión psicológica. Una tensión psicológica y de un ejercicio de la vigilancia permanente, que no es otra cosa que opresión. Llamarle método a esto o creer que el que salga virtuoso, el que triunfe dentro de este método es el mejor, precisamente es la parte ideológica que hay que desmontar o que hay que cuestionar, porque precisamente bajo estas categorías de la libertad, de ser el mejor, de la competencia, lo que se pone de fondo precisamente, o lo que entra en juego, mejor dicho, son las miserias humanas que precisamente se niegan en la cultura establecida o que se niegan en la visión burguesa y liberal del mundo. Fíjate qué casualidad, Freddy, ¿no? Las sincronías de la historia ahora en Venezuela. En los años 70, este extraordinario dramaturgo y escritor venezolano, Rodolfo Santana, ¿cómo no?, escribió una obra de teatro llamada La empresa perdona un momento de locura, y en 1978 Mauricio Wallerstein, junto con la asesoría de Rodolfo, lo llevaron al cine. O sea, Rodolfo y Mauricio escribieron el guión y Mauricio dirigió la película. Esta película fue protagonizada, por cierto, por Simón Díaz, con Fausto Verdial, con unos actorazos impresionantes. Es una historia muy simpática que daría para un comentario más largo, pero vamos a ver un fragmento, porque aquí hay un análisis. Tú decías, esa tensión a que se sometían los trabajadores, este es otro entorno, este es un entorno obrero de una fábrica, donde un trabajador de confianza enloquece y la empresa trata de utilizar ese hecho para calmar las protestas que están sucediendo por la discusión del contrato colectivo. Vamos a ver esta interesante escena de La empresa perdona un momento de locura de 1978, una película basada también en una obra de teatro. Qué casualidad. Adelante.
Bueno, una escena, es la escena cumbre de la película y de la obra, el momento en que Simón Díaz, que interpreta a Mariano, un capataz, porque él es un coordinador del galpón, él vigila a sus demás compañeros, pero enloquece al ver que uno de los compañeros pierde un dedo, bueno, los accidentes laborales, además, que es otro tema interesantísimo, y esa tensión y esa presión que él lleva de ser un tipo bien visto por los jefes, pero a su vez ser un compañero de sus obreros, de sus amigos, hace estallar y empieza el desarrollo. ¿Qué comentario te parece? Fíjate qué curioso la sincronía entre ambas películas. No, me da mucha alegría que la hayas traído a colisión porque precisamente lo que Rodolfo Santana plantea allí se parece un poco a esto, es el papel de la psicología industrial en todo esto. ¿Qué pasa? Este obrero también enloquece precisamente porque ve a un compañero que se le destruye la mano, está cansado de ver accidentes laborales, de que no pase nada, de que siempre pierde el obrero, la emprende contra las máquinas y se convierte en un símbolo de la lucha obrera. Aun cuando lo que tuvo fue un ataque, digamos, psicótico, un brote psicótico, un ataque de nervios por patologizarlo, se convierte en un símbolo. Y entonces, ¿qué hace la empresa? En la empresa, en lugar de votarlo, yo le pregunté a Rodolfo Santana, ¿por qué la empresa no lo votó? O sea, ¿por qué la empresa le perdona el momento de locura? ¿Qué hay detrás de esto? Entonces él me decía, bueno, si te fijas, lo que plantea la obra es precisamente cómo las corporaciones empiezan a detectar dentro de los obreros y dentro de los trabajadores y trabajadoras precisamente la posibilidad de una revolución y cómo hacen de esa fuerza su contrario. O sea, cómo convertir una fuerza potencialmente emancipadora en una fuerza de una represión mucho más sofisticada y mucho más invisible. Este personaje va a ser llevado, en lugar de ser votado, va a ser llevado a la psicóloga industrial que va a ser su antagonista. Y ella es la que va a patologizarle y a convencerlo que su problema no es con el patrón, sino con su papá, y que lo que él tiene es un complejo de Edipo y que lo que él tiene son problemas tal. En efecto, este personaje, un personaje teatral, está construido de muchísimas complejidades emocionales y van a salir un poco de cosas. Resulta que el hijo de él sí era revolucionario y lo mató la policía. Entonces hay una cantidad de cosas que la obra plantea, pero también el cuestionamiento, y aquí con el método hace un clic, el cuestionamiento del uso de la psicología como la nueva forma de la represión o como la manera de hacer mucho más sublime la ideología, de hacerla mucho más imperceptible, de inocularla cada vez más en cada uno de los sujetos. Porque recuerda el final de la empresa. Claro. Que pudo haber sido el gran revolucionario, la empresa los trabajadores se van a huelga y tal, termina dando un discurso a favor de la empresa. A favor de la empresa, pero además el discurso es completamente incoherente porque casi que es la psicología conductista la que lo convence de curarse de rebeldía, de curarse del dolor, de curarse de la pasión, de curarse de percibir la injusticia como algo a erradicar. Y ahí es la construcción de mejores esclavos. Realmente el trabajo que hoy vemos nosotros en el mundo moderno es un trabajo que lo que ha hecho es hacer la esclavitud mucho más potable o mucho más confortable. Sin ánimo de entrar en polémicas políticas, pero cuando uno ve en redes sociales tanta gente que en su avatar, que debe significar su personalidad o debe mostrar su personalidad, sus gustos, colocar los símbolos de una empresa de alimentos en Venezuela, de productos masivos, y defender esas marcas como si fueran símbolos de la identidad venezolana, y defender un discurso que quiere mercadear, por decirlo de alguna manera, el gentilicio venezolano a través de marcas comerciales, de harina, de pasta, de arroz, de lo que sea. Bueno, te habla del trabajo que hacen las corporaciones con sus trabajadores y con la sociedad entera. Ese trabajo de manipulación psicológica no es solamente para que los trabajadores que son explotados, en estos casos por las empresas Mendoza, por cualquiera de ellos, amen a Lorenzo Mendoza o a la familia Mendoza, sino que también ese trabajo se expande, se propaga como un virus hacia toda la sociedad. Se traspasa y entonces nosotros creemos que Mendoza es el que nos da la arepa y que Mendoza es el que nos sirve la comida y que Venezuela no es otra cosa que precisamente una cantidad de productos que gracias al esfuerzo de estos empresarios llegan hasta nuestros hogares, invisibilizándose realmente las contradicciones de clase y también evitando precisamente las preguntas sobre cómo es que una sola empresa tiene el monopolio de la comida en el país. O sea, nadie se pregunta cómo es que esto es posible, cómo es que un tipo tiene el control de la mayor cantidad de los rubros de una cesta básica.
No, nos ponen a agradecerle, como Así que él es. lo está haciendo para Así que es. nosotros comamos. Porque él es el que nos da de comer. Exacto. Bueno, esa es la ideología. Esa es la ideología. Y por eso la ideología es una cosa necesaria de desmontar. En toda su trayectoria histórica que tiene la ideología, desde pensar que la ideología es la ciencia de las ideas, como fue en algún momento, como en algún momento los ideólogos franceses lo plantearon, o lo que hoy conocemos en esta modernidad como una ideología revolucionaria. Claro. Sí, Ludovico se lo plantea Claro, así. que es lo que Ludovico desarrolla de Marx. Fíjate que Ludovico en ese libro, que es extraordinario, yo, si me permite, Sí, Frei, claro. yo recomiendo leerlo. Está A subrayado. este libro maravilloso, yo soy ludoviquista, si es que la expresión existe, no existe, pero la invento yo, porque tú decías eso. Marx no termina, no le da tiempo en su obra del desarrollo del tema de la ideología, pero sí llega a la noción de que la ideología no es solo falsa conciencia, es falsa conciencia en tanto que hay alienación, pero la ideología de clase, y por eso él propone un proyecto de clase, es decir, la ideología se convierte en liberadora cuando es asumida como un proyecto de clase, en este caso de los proletarios, de la clase obrera, Claro. y crea los instrumentos políticos, la Liga de los Hombres Justos, de los comunistas, es decir, los instrumentos políticos para acceder al poder, de tal manera que la solución de la contradicción esencial entre capital y trabajo, Marx la termina anclando en la creación de un movimiento político, de una ideología de clase que permita al obrero liberarse de la falsa conciencia y producir un cambio estructural en la sociedad. Sí, que lo permite entender que los valores que hoy rigen a la sociedad, o sea, lo que hoy es bueno, no es bueno por naturaleza, sino que tiene un origen en una lucha y tiene un origen en una imposición y tiene un origen en unas estructuras de poder. Y por cierto que cuando Marx planteaba que la ideología era una supraestructura, no se refería a que estuviese fuera de la estructura, ¿no? Componía la realidad como la compone la materialidad, solo que su trabajo es sostener la estructura, es el andamiaje que sostiene esta estructura. En el momento en que la gente se da cuenta que las contradicciones están allí y nos hablan de que no hay una naturaleza de las cosas, que el mundo no es el mundo por naturaleza, sino que el mundo es una construcción y que se puede deconstruir y volver a construir, porque eso es lo que pasa permanentemente en la materia. Hay movimiento, construcción, deconstrucción, trabajo, construcción, destrucción. Entonces la gente puede decir, bueno, es que las cosas pueden cambiar. Hoy estamos en pandemia y estamos viendo las contradicciones del capitalismo cuando presidentes priorizan el capital no ante el trabajo, sino ante la vida. Ya ni siquiera es ante el trabajo. Priorizan el capital ante la vida o la economía ante la salud pública. Ya, digamos, a esos niveles tú puedes pensar cómo va a ser el mundo luego de la pandemia. ¿Vamos a querer reproducir lo que veníamos reproduciendo o podemos hacer un alto hay posibilidades de construir cambiar? un camino es decir, alternativo. hoy digamos que las contradicciones están allí. O sea, no sé, el feudalismo duró en el mundo 3.000 años, pero Marx le encontró al capitalismo las contradicciones allí mismo en sus primeros episodios y le restó para mí longevidad al capitalismo. El capitalismo es criticable y es criticado permanentemente. Por más que él triunfe y se impone sin poder ocultar sus propias fallas, sus propias fisuras. Y esas fisuras se demuestran en esta película. El método, por ejemplo, se demuestran porque es el telón de fondo de esto que está pasando. Arriba y adentro están quienes se plantean mejores métodos para imponer en el mundo un orden basado en la concentración de la riqueza y en la injusticia, y solamente sostenido por la injusticia. Y afuera y abajo ocurren otras cosas. La gente está saliendo, digamos, por búsquedas diferentes y por construcciones diferentes. Por eso esta película, el método y la empresa tienen una relación interesante porque nos muestran, digamos, esas polaridades y nos ponen a nosotros en el medio para establecer, en todo caso, juicios y críticas. Y ahí es interesante incluso esta escena donde, producto de esa tensión nerviosa, de este ataque de nervios, lo que sea psicótico, él arremete contra los bienes, contra las máquinas, ¿no? Recuerda que en 1811, cuando aquí estábamos declarando la independencia, se produjo el movimiento contra las máquinas en Inglaterra, ¿no? Un movimiento impulsado por los anarquistas, los anarcosindicalistas, que fue vendido en la historia como un movimiento extraño, incomprensible, pero que el mismo Marx, en su análisis, y otros autores después, demuestran cómo era un hecho de clase. Es decir, hoy el mundo, y con esto vamos avanzando hacia el final del programa, antes de ver el último clip que hemos preparado, Freddy,
Hoy, sin duda alguna, el mundo del trabajo es muy distinto a la época de Marx. Correcto. O a la época del mundo de la destrucción de las máquinas, el movimiento de los ludistas en Inglaterra. Pero hoy hablamos de una precarización del trabajo. Es decir, una deslocalización del trabajo. No, tú puedes trabajar desde tu casa, es verdad que hay una gran ventaja en trabajar fuera de espacios físicos cerrados, pero también hay un debate filosófico y económico e ideológico sobre los fenómenos de deslocalización del trabajo, sobre los fenómenos de tercerización, empresas que están regadas por el mundo con pequeños núcleos de trabajadores que todos trabajan en línea, no tienen derechos sociales, no tienen prestaciones sociales, han acuñado un término de emprendedor para hacerte ver que una persona que anda en bicicleta repartiendo delivery es un emprendedor, no es un empleado. Y por lo tanto no tiene derecho. Alguien que le maneja un taxi a Uber no es un trabajador de Uber, y por lo tanto Uber no tiene que cotizar la seguridad social ni pagarle nada. Él es un emprendedor, él es un empresario de sí mismo. ¿Hasta dónde entonces esa falsa conciencia o ese avance que además se ha nutrido de las técnicas ideológicas ha creado una nueva idea del trabajo que está alejada de esa contradicción fundamental, y vuelvo a Marx, entre el trabajo y el capital? Muy bien. Entonces vemos este fragmento. Vamos a verlo. Vamos a ver este fragmento de una película extraordinaria que también invito a todo el mundo, al que no la haya visto, de tiempos modernos, de Chaplin, donde se ve un poco el surgimiento de esa nueva economía de principios de siglo que arrasaba con los trabajadores, pero Chaplin lo presenta de una manera poética maravillosa. Veamos. Se ha vuelto loco. Una escena fantástica, ¿no? Genial del cine. Otra forma de locura en la fábrica, cómo es triturado, el engranaje, el trabajo. ¿Pura ideología, Freddy, o es otra cosa? Tal cual, pero además Chaplin logra mostrar toda esta cosa psicótica de la maquinización y de la producción en masa. Lo logra demostrar con humor y con belleza. No para lavarle la cara a esto, sino para que nos demos cuenta precisamente del absurdo que significa precisamente el propósito del capitalismo industrial. Fíjate que él cae en la máquina en un ataque de una enfermedad ocupacional por el mero hecho de estar simplemente haciendo un solo proceso mecánico, y cae en el engranaje y termina
digamos, afinando el engranaje que lo tritura. Esa es la gran metáfora de la ideología. Y eso es lo que hacen los trabajadores dentro del capitalismo. Ir no a vender su fuerza de trabajo, sino ir a que nos trituren por doble partida. Primero, a que nos trituren el cuerpo físicamente en estos jornadas largas de explotación. Y es el gran aporte al desarrollo del marxismo que hace Ludovico en este libro. Y luego nos explotan con el consumo, consumiendo los productos que nosotros mismos fabricamos, pero del que no podemos dar cuenta porque no tenemos ninguna identidad con él. Entonces es la doble explotación de producción y consumo, producción y consumo. Y así es donde la vida, digamos, se reduce y se convierte precisamente en una vida sumisa, en una vida de la obediencia, en una vida para la productividad y en una vida que no genera ningún tipo de frutos en el sentido humano del término, una vida que es intrascendente. Hoy el tipo de trabajo al que nos enfrentamos no es ciertamente el de la máquina. Es un trabajo tecnocrático, es un trabajo tecnoburocrático, es un trabajo especulativo, es un trabajo que ni siquiera transa con cosas de verdad tangibles, sino que está transando con cosas que son intangibles, con propiedades que no existen, con números y que... Con futuros ahora, con cadenas de bits. Con cadenas que en definitiva lo que nos está diciendo precisamente es que al mundo al que nos aproximamos, el trabajo será un lujo y que eso va a ser precisamente la entrada a un nuevo ciclo de esclavitud, mucho más contumaz quizás del que ya conocimos, porque la esclavitud tal cual como la conocimos, o sea, el señor feudal por lo menos vacunaba, alimentaba y hospedaba a sus esclavos, a sus siervos, porque los necesitaba precisamente para la cosecha. Hoy asistimos a un mundo en el que somos cada vez más desechables, más descartables, donde no tenemos ningún tipo de derecho y donde sencillamente se nos hace ver que el trabajo precario que no queremos hacer nosotros, hay muchísimos más que sí lo pueden hacer y por menor precio. Ahí está el tema de la inmigración, ahí está el tema del racismo, ahí está el tema del sexismo dentro del trabajo, el trabajo esclavo para las mujeres, para los niños. Es decir, es un mundo verdaderamente terrible que nos han querido vender precisamente. Pero es un mundo que requiere, Freddy, y hemos llegado al final del programa, es un mundo que requiere también de una reflexión desde las opciones populares, desde las opciones de la izquierda. De reconstruir el concepto del trabajo. No se trata de rechazar el trabajo, no se trata de renegar del trabajo, ni como decía el negrito del Batey, que el trabajo lo hizo Dios como castigo. El trabajo es un hecho social que requiere ser pensado desde la legislación. Nosotros tenemos una legislación muy avanzada, pero tenemos que construir las alternativas de un trabajo digno, liberador, que libere tiempo para el ocio productivo, para la cultura, para el desarrollo espiritual de la sociedad y que no deje que el tiempo de ocio, como decía Marx, el trabajador se siente miserable y se va a un bar porque no le queda más nada que buscar en la evasión el dolor, la pena que siente, el vacío que siente al ser explotado en el sistema. Y con tu mensaje final despedimos el teléfono. Y tú que eres un gran trabajador porque tienes aquí 60 días. Aprovecho para saludar a los trabajadores de BTV que tienen acá viviendo ya, no sé, 40 días o un poco más. Con disciplina. Con disciplina y con esmero. Yo creo que el presidente en el año 2016 lo planteó. Debemos salir de una economía rentista para una economía del trabajo. Una economía donde los hombres y las mujeres que hacemos parte de este país nos incorporemos en la construcción de cosas concretas a partir de nuestra invención, de nuestras capacidades, de poner en práctica toda la fuerza creativa que tiene el pueblo venezolano para el florecimiento de la agricultura y para el florecimiento de la tecnología, de la ciencia, de las artes, para el florecimiento del conocimiento y de la producción material. Y yo creo que allí viene una gran posibilidad en este momento, cuando el presidente incluso está demostrando que no hay y no puede haber contradicción entre la producción, entre la economía y cuidar a los seres humanos y cuidar a la naturaleza. Está en el plan de la patria y creo que eso hoy más que nunca se convierte en una letra viva que nos convoca a pensar y a pensar en singular, a pensar en las singularidades que puede tener Venezuela en este momento para sí misma, pero también Venezuela como un modelo para el mundo, para demostrar otras formas, que el trabajo sea trabajo y no explotación, que esos conceptos se puedan separar y podamos superar la vieja explotación y buscar espacios precisamente para el trabajo, sabiendo que el trabajo es aquella cosa que nosotros
aquel proceso en el que nosotros estamos con las cosas, produciendo cosas, y donde las cosas nos están produciendo a nosotros también subjetividades, sensibilidades, ideas y pensamientos. Así que vean el método y luego coméntenlo por las redes sociales y háganos saber. Sí, me pueden seguir escribiendo, yo voy a estar comentando la película. Termino con una frase, Freddy, de Ramonet, que acaba de escribir un ensayo extraordinario sobre estos temas de la pandemia, una reflexión filosófica muy interesante. Decía, frente a la amenaza de que pasada la pandemia haya una regresión, una involución, dice el neoliberal, hay que repensar el mundo para la protección, para la vida. Si algo ha dejado claro esta pandemia es que la tarea fundamental de la humanidad es protegerse a sí misma, es proteger a la vida, es la solidaridad, es la construcción de sistemas de salud público, de sistemas de protección social, que son las únicas, porque el neoliberalismo no ha dado respuesta a esto y es incapaz de responder al desafío de proteger la vida. Así que lo dejamos con esta reflexión. Quédense en Venezolana de Televisión, me pueden seguir escribiendo en mis redes sociales que voy a estar comentando el método con ustedes. Nos vemos en el próximo Teleforo. Gracias, Freddy Ñañez. Gracias, William.